Bueno, ¿cómo les va? Nuevamente me encuentro con ustedes ahora para tratar el tema de síndromes vasculares. Como se darán cuenta, los síndromes vasculares obviamente tienen que ver con algún tipo de cuadro clínico relacionado con alguna afección vascular. Lo más común y que todos ya conocemos seguramente es el ACV, el accidente cerebrovascular, que bueno, si bien lo conocemos como ACV, tenemos que saber que hay varios tipos, varias manifestaciones, varias definiciones. No es todo lo mismo, pero sí hace referencia a la afección vascular, ¿sí? Y consecuentemente la afección de un tejido que debería cumplir una función y probablemente no la pueda cumplir debido a este problema en la irrigación sanguínea. Bueno, como para que nos vayamos familiarizando un poquitito, acá en la siguiente diapositiva podemos ver esto que es las aurículas, ¿sí? ¿Qué pasa? Volviendo a la clínica médica, ustedes que están cursando semiología, fíjense, ahí aparece una FA, fibrilación auricular. Acuérdense que la fibrilación auricular predispone a la formación de émbolos, de trombos, perdón, con el potencial riesgo de ser expulsados del corazón y provocar alguna embolia. No siempre es en el sistema nervioso, puede ser periférica, puede ser arterial periférica, puede ser en el sistema digestivo, cualquier tipo de embolia. Pero bueno, en el día de hoy vamos a hablar de lo neurológico. Entonces decimos, puede ascender por los vasos del cuello, llegar a la circulación intracraneal y producir un ACV, es decir, un stop en alguna arteria un poco más fina y ahí, a partir de ahí producir una isquemia. Ese sería un ejemplo de ACV isquémico. Estamos simplemente hablando como introducción, como para que se vayan familiarizando. Luego nos vamos a detener un poquito más. Pero bueno, acuérdense, cuando un trombo se desprende, produce una embolia y eso puede ocluir la circulación sanguínea y producir un accidente cerebrovascular o vascular cerebral, que es lo mismo. Bueno, fíjense en la siguiente, acá estamos viendo esto, que se ve una imagen muy poco definida, con poca claridad. Bueno, esto en realidad, así como la vemos tan poco definida, tiene mucha importancia y es una de las secuencias de la resonancia magnética que se llama difusión, ¿sí? O DWI, que quiere decir difusión. Cuando restringen la difusión, que se ve eso blanco, esas manchas blancas bien brillantes que ven ahí, quiere decir que es isquemia aguda. ¿Okay? Entonces, esta secuencia, si bien no tiene mucha definición, tiene mucho valor para demostrar isquemias agudas, en estadios agudos, cosa que no puede hacer la tomografía. Entonces, eso es muy importante. Entonces, en una ACV precoz, donde podemos hacer algo, probablemente lo podemos determinar con esta técnica que se llama técnica de difusión. O sea, olvídense que tenga mucho detalle, pero sí que sea bien brillante. Y son muy pocas causas las que generan este tipo de restricción. ¿Estamos? Bueno, esto sería técnica de difusión y fíjense que hay varios puntitos, entonces probablemente sea un ACV cardioembólico. Está desprendiendo trombos, hace embolias en varios sitios porque no tiene un lugar determinado, no es la arteria el que tenga el problema, sino que vienen llegando de varios lados, varios trombos que van a impactar en cualquier lado. Bueno, vamos a la que sigue. Fíjense, acá les muestro una carótida, ¿sí? La bifurcación carótida, y pueden ver ahí a la derecha los depósitos de colesterol formando una placa aterosclerótica. ¿Cuál es el riesgo de esta placa? Que esto obstruya al vaso, ¿sí? A la carótida, generalmente la carótida interna sería el problema, o que un pequeño pedacito de esa placa se desprenda y produzca nuevamente una ACV por obstrucción de un vaso. Entonces, si se cierra directamente acá, crece la placa y obstruye directamente el vaso, sería aterotrombótico. O si se desprende, sería ateroembólico. ¿Estamos? O otro tipo de ACV. El tema es que cuando hablamos de ACV isquémico, estamos hablando de oclusiones vasculares, tiene varios mecanismos, ¿sí? Entonces, acuérdense, ACV podemos tener dos grandes grupos que ya lo vamos a ver, que es el hemorrágico y el isquémico. ¿Estamos? Dentro de los isquémicos hay varias formas de que se ocluya un vaso. Puede ser por muchas embolias desde una aurícula en FA, ¿sí? O puede ser por una embolia de una placa de colesterol, o puede ser por una obstrucción de un vaso por colesterol in situ, ¿sí? De la placa, o puede ser por hipoflujo, puede ser una placa que esté obstruyendo y el paciente tenga un episodio de hipotensión arterial sostenida en una cirugía o en una hemorragia masiva, y eso va a hacer que llegue menos sangre y produzca una lesión por hipoflujo. Ese es otro mecanismo de ACV, o si no, en los casos más comunes también de hipertensión arterial, registros muy elevados de presión arterial donde van a lesionar las lenticulares, las profundas, las
perforantes del núcleo lenticular, que ese es lo más típico. Entonces, uno va viendo ya las imágenes y va sugiriendo cuál puede ser el mecanismo, lo cual es muy importante para el tratamiento posterior. Saber qué tipo de mecanismo fue el que produjo el ACV y a partir de ahí pensaremos en los tratamientos. ¿Estamos? Bueno, esta obstrucción que les mostraba antes en la carótida la podemos demostrar a través de esto, que es el Doppler de vasos del cuello, arterial de vasos del cuello, ¿sí? Acá vemos los flujos y cuando aumenta la velocidad del flujo probablemente haya una obstrucción. Bueno, hay diferentes parámetros para saber el grado de obstrucción que tenga esta carótida, con lo cual también según el grado de obstrucción y según si tuvo o no tuvo síntomas el paciente, veremos qué conducta tomar. Pero siempre en una ACV es parte del estudio, además de la imagen del sistema nervioso, hacer un ecodoppler para ver la parte vascular, las carótidas, ¿sí? Porque ahí es un punto clave, crucial, donde se producen muchos ACV. ¿Ok? Esto que sigue es también otra imagen de las carótidas, pero en este caso lo que estamos viendo es una resonancia, ¿sí? Una angioresonancia con a la izquierda una angioresonancia donde se puede ver la placa y ya en el centro podemos ver una angiotomografía donde se puede ver también la parte vascular. Son diferentes técnicas, quizá no es para ahora, pero bueno, existe la angioresonancia que se puede hacer sin contraste, se puede ver también a través de la angiotomografía, que es una tomografía con contraste y se ve la reconstrucción 3D de la parte vascular, ¿sí? Es muy parecida a la sensibilidad y especificidad a la que es el gold standard, que es la angiografía digital, que eso ya es lo mismo que usan para ver las coronarias, una angiografía, el mismo procedimiento muy parecido, invasivo, ese es el problema, pero que nos permite hacer un tratamiento si es que encontramos algún tipo de obstrucción en diferentes patologías vasculares, no exclusivamente el ACV. Estamos en ACV, usamos otro tipo de tratamientos. Pero bueno, para ver obstrucciones sirve mucho también esto. Bueno, la que sigue acá, nada, simplemente una foto donde podemos ver acá una placa de ateroma con un accidente de placa y ahí vemos cómo se forma un trombo, un émbolo y cómo va a impactar probablemente en el sistema nervioso central. ¿Ok? Bueno, vamos a la que sigue. Estamos nuevamente con introducción, ¿sí? Por eso estamos viendo fotos rápido. Acá podemos ver a la izquierda. Fíjense, si ven rápido parece un cerebro, ¿sí? Cerebro sano, perdón. Es una tomografía. Tomografía de cerebro sin contraste, ¿ok? Bueno, acá podemos ver y parece simplemente una tomografía, pero si se fijan con detalle donde están apuntando las flechas, entre las flechas, fíjense que es más gris oscuro, ¿sí? Y fíjense contralateralmente al otro lado que se ven mejor los surcos y no es tan gris oscuro, ¿sí? Entonces este borramiento de los surcos puede ser probablemente un signo precoz de un ACV de cerebral media, silviano, que es lo mismo, en estadios agudos, por tomografía, es un signo indirecto, ¿ok? Vamos al centro y acá estamos viendo que era esto, técnica de difusión, DWI, ¿sí? Que se ve en la resonancia, es un tipo de secuencia. Acuérdense, las resonancias, a diferencia de las tomografías, las resonancias se pueden hacer con o sin contraste, igual que la tomografía. En el caso de la tomografía es con yodo, la resonancia es con gadolinio, es el contraste, pero no importa. Eso es como cultura general. Ahora estamos viendo ACV. En el ACV no usamos habitualmente contraste. Bueno, acá, pero además del contraste tenemos varias secuencias, ¿sí? Como un software que podemos ver distintas fotos diferentes, distintas estructuras con distintos colores y demás, que eso nos habla, nos permite ver diferentes tejidos, líquidos, huesos, sangre. Esa es la ventaja que tiene por sobre la tomografía. La tomografía igual sigue teniendo ventajas y ahora las vamos a ver, o sea que no es un método despreciable para nada, ya que es mucho más rápido, mucho más disponible los tomógrafos, es mucho más rápido el procedimiento y permite ver sangre en estadio agudo. Rápidamente todo lo neuroquirúrgico se puede ver por tomografía, lo neuroquirúrgico urgente, perdón, ¿sí? Se puede ver por tomografía. Y por resonancia ya tenemos más detalles. Bueno, acá en el medio veíamos una técnica de difusión y vemos bien brillante la misma zona que veíamos en la tomografía, como se ve. Impresionante cómo se ve el infarto de cerebral media, ¿sí? Esto es un ACV isquémico. Las isquemias se ven en difusión, o sea, en DWI, que es la técnica que estamos viendo acá. A la derecha es una angioresonancia, lo que les explicaba, sin contraste. El software lo reconstruye solo y acá podemos ver, bueno, la arteria comprometida. ¿Estamos? Bueno, vamos a la que sigue. Acá otro ejemplo de ACV, pero en este caso es un hemorrágico, ¿sí? ACV hemorrágico. Acá hemorragia intraparenquimatosa, ¿sí? Hay varios tipos de hemorragias cerebrales. En este caso es la intraparenquimatosa, que es lo blanco que ven acá
en la izquierda, en realidad en su foto es a la derecha, pero es del lado izquierdo del paciente, ¿sí? O sea que nosotros lo informamos como el lado izquierdo. ¿Estamos? En el lado izquierdo podemos ver esa hemorragia intraparenquimatosa con sangre aguda que se ve de color blanco y el borde negro, ese realce, es edema perilesional. Fíjense en la foto del lado de la derecha cómo colapsa el ventrículo y ya empieza quizá a desviar un poquitito la línea media. ¿Ok? Bueno, esto es una tomografía, fíjense la gran importancia que tiene para algo que puede llegar a ser potencialmente fatal o neuroquirúrgico, ¿sí? Entonces la tomografía es mucho más rápida, siempre se hace una tomografía al principio para descartar que no tenga sangre y ver qué tiempos tenemos, ¿ok? Porque si es sangre es quirúrgico, probablemente, y si es isquémico es otra la conducta que vamos a tomar. Pero bueno, cada caso tiene su contexto y bueno, no es todo igual. Lo mismo acá en la foto siguiente, también otra foto con una hemorragia intraparenquimatosa con volcado intraventricular, ¿sí? Fíjense en la foto de arriba, en las astas posteriores, desviación de la línea media, un desastre. El paciente le ha ido muy mal, probablemente. Bueno, fíjense acá, hemorragia aguda también, ¿sí? Ahí vemos en la tomografía en el lado izquierdo, una hemorragia aguda, y en la resonancia otra secuencia que en este caso, a diferencia de la difusión, esto se llama gradiente de eco, GRE es la sigla, y nos permite ver sangre por resonancia y se ve negro, al revés de la tomografía. ¿Estamos? Esto se llama gradiente de eco. Es importante todo esto porque no todos los institutos de diagnósticos, cuando uno manda un estudio, no todos hacen todas las secuencias, entonces hay que pedirlas expresamente y hay que saber qué pide uno según la sospecha clínica que tenga. Entonces hay que estar bien atentos al mecanismo y la sospecha que uno tenga. ¿Ok? Bueno, otro tipo de lesión vascular puede ser, este es un aneurisma de varios tipos, acá muestran todos los tipos de aneurismas que podemos tener, quizá no es tanto para esta clase, pero sepan que hay también dilataciones vasculares y pueden ser aneurismas. Los aneurismas tienen riesgo de rotura, no todos son iguales, no todos se intervienen, algunos se observan, otros se intervienen de forma endovascular, habitualmente en forma preventiva en un aneurisma que no está roto, ¿sí? Un aneurisma roto va a provocar una hemorragia intraparenquimatosa o subdural. ¿Ok? Entonces, cuando no está roto se puede intervenirlo según un score que se hace, que no es para ahora, pero no todos son iguales, ¿sí? Pero una vez que sangró, ahí ya estamos en graves problemas. Bueno, fíjense acá, hay un aneurisma que sangró y hay una hemorragia subaracnoidea, por debajo del aracnoides. Fíjense en la foto de arriba a la izquierda, la flecha amarilla, donde se puede ver la sangre blanca. Por tomografía se ve la sangre blanca, pero depende cuántas horas de evolución tiene, porque tiene hierro. Y eso se va metabolizando, se va oxidando y va cambiando de color según las horas. Esto es sangre aguda, ¿sí? Fíjense a la derecha, en la otra foto, se puede ver una hemorragia subaracnoidea bañando los surcos y a su vez hacia la izquierda un hematoma subdural. Epidural, perdón, en este caso, ¿sí? Por la forma. Bueno, fíjense... abajo a la izquierda van a ver un aneurisma sobre la cerebral media, ¿sí? Justo atrás del hueso de la órbita, ahí van a ver esa pequeña dilatación. Siempre que vean estos estudios, comparen con el de la derecha, ¿sí? En este caso es una angioTAC, una angiotomografía con contraste, y si ven todo a la derecha en la foto, van a ver la reconstrucción 3D y busquen esa dilatación aneurismática. Quizá la ven del otro lado acá porque esto se va girando y la foto es tridimensional, ¿sí? Uno lo puede ir girando en el tomógrafo con el software y ir viéndola de arriba, de abajo, de los costados, de donde uno quiera, ¿sí? Pero bueno, es del lado derecho, en este caso el aneurisma, ¿sí? Bueno, esos son algunos ejemplos. Acá podemos ver, por el contrario, a la izquierda lo que sería un stroke, que sería ACV. En inglés le decimos, toda la literatura en inglés se hace referencia al ACV a través de la palabra stroke, ¿ok? O sea que sépanlo porque es muy común llamar stroke, así que hay que saber que estamos hablando de lo mismo. El ACV es como el infarto de miocardio, es muy famoso y ya saben que ahora está muy en auge porque podemos hacer algún tipo de intervención en agudo, así que por eso es muy importante tratar de siempre pesquisarlos temprano. ¿Estamos? Bueno, a la izquierda un ACV hemorrágico con una rotura aneurismática, fíjense la dilatación, y el sangrado, vayan siguiendo la foto acá en el ventrículo. En el ventrículo intraventricular por la rotura aneurismática y acá un ACV isquémico por un aterotrombo. ¿Ok? Bueno, y ahí produjo una oclusión vascular. Bueno,
habiendo terminado estos ejemplos, como para que se vayan familiarizando con el tema, vamos a tratar de ordenarnos un poquito en la cabeza. Vamos con la definición. Entonces, los síndromes vasculares son el conjunto de signos y síntomas, habitualmente de instauración aguda. Eso es importante. El paciente va a decir, de golpe dejé de ver, de golpe dejé de sentir la mano, de golpe, o sea, ese comienzo ictal hace referencia probablemente, muy probablemente, a un fenómeno vascular, de distintas etiologías, no importa, pero es vascular, ¿sí? Resultantes del déficit circulatorio focal o multifocal, puede ser multifocal, en el multifocal habitualmente cuando es en un mismo momento hay una FA, hay émbolos que están llegando de todos lados, ¿sí? Haciendo embolias. O multifocal de la circulación que nutre el sistema nervioso central, como veníamos hablando hasta ahora. Entonces, clasificación según el mecanismo etiopatogénico. El 80% son isquémicos y pueden ser globales, en el menor de los casos, y focales, los más comunes. De ellos tenemos los encefálicos y los AIT, accidente isquémico transitorio. El encefálico es aterotrombótico, piensen lo que habíamos hablado, cardioembólico, lo que habíamos hablado, lacunar e indeterminado. ¿Qué sería indeterminado? Un paciente que fue estudiado con todo lo disponible y todo lo que hay que hacer para el estudio de una ACV y no se encontró la causa. Eso es indeterminado. Bien, eso sería el ACV, y el AIT se llama accidente isquémico transitorio, que ya lo vamos a ver, que es un evento vascular, pero autolimitado, generalmente menos de 24 horas, pero bueno, ha cambiado la definición, después charlamos bien de eso, pero sepan que es una variante, ¿ok? Bueno, y después tenemos, y no deja secuela, perdón, después tenemos 20% hemorrágicos, por suerte son los menos, y ahí tenemos la HSA, que es la hemorragia subaracnoidea, esa es la sigla, apréndanla, y la hemorragia cerebral, que puede ser parenquimatosa, como habíamos visto, acuérdense esas manchas blancas que veíamos en el parénquima, intraparenquimatosa, o ventricular, volcado ventricular, ¿ok? Es muy complicado en ese caso, ¿sí? Porque obstruye la circulación del líquido cefalorraquídeo. Cuando vean la clase de hipertensión endocraniana entenderán un poco de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, entonces lobar, estas pueden ser lobares profundas, troncoencefálicas de mucho riesgo, ¿sí? Y cerebelosas. Perfecto. Vamos con la que sigue. Terminología. ¿Qué terminología usamos? Bueno, ataque cerebrovascular, ictus o stroke. Eso es lo mismo. Ataque cerebrovascular, ictus o stroke. ¿Estamos? Y acá tenemos tres tipos. El AIT, dijimos, o el TIA en inglés, ¿sí? Que es AIT, accidente isquémico transitorio, ¿sí? Que es un evento vascular que habitualmente dura menos de 24 horas, ¿sí? Y resuelve solo. Estamos habitualmente 1 hora, más o menos es el tiempo que dura, y resuelve solo. Pero es una definición más que nada tisular ahora actualmente, por lo cual no podemos hacer una biopsia. Entonces, ¿qué es lo más cercano a eso para ver el tejido? La resonancia con difusión, DWI. Si la difusión es negativa, es decir, que no vio nada, o sea que muestra un cerebro normal sin isquemias, probablemente estemos hablando de esto, ¿sí? De un AIT. Siempre tenerlo en cuenta, y a veces pasa que no vemos nada en la resonancia, nos cuenta que tuvo un episodio de que se le durmió un brazo o una pierna, un paciente panvascular, diabético, con todos los factores de riesgo, dislipémico, hipertenso, tabaquista, obeso, sedentario, todo lo que ustedes quieran. Bueno, es difícil decir que no fue una IT, entonces es por descarte el diagnóstico, pero haciendo todos los estudios, sobre todo la resonancia con difusión. ¿Okay? O sea, es siempre un diagnóstico más que nada por descarte. A veces nos quedan dudas, pero bueno, en ese contexto a veces hay que actuar en consecuencia en cuanto a los tratamientos. Pero bueno, eso es un poquito más complicado, ya lo verán un poquito más adelante a eso. Después del ataque cerebrovascular menor, que ese sería un paciente que tuvo una lesión, se ve por imágenes la lesión, pero no le dejó secuela. El paciente está totalmente sin secuela, o sea, en poco tiempo, en horas, quizá un día, estuvo sin secuela, y por eso se llama accidente cerebrovascular menor. O sea, hubo una isquemia, hubo un infarto, ¿sí? Del sistema nervioso, pero no dejó secuela, ¿sí? Pero por imágenes lo podemos evidenciar. Y después del ataque cerebrovascular constituido, en el cual tenemos imagen y clínica, ¿ok? Con secuela, que será menor o mayor dependiendo la capacidad del paciente para poder sobrellevar esto. Bueno, luego tenemos acá cuáles son los factores de riesgo para accidentes isquémicos, ACV isquémicos. Factores de riesgo, y bueno, ya lo están viendo seguramente en semiología,
es la hipertensión arterial, famosa y conocida hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismos, enfermedad cardíaca, hiperhomocisteinemia, ¿sí? Alcohol, policitemia, drogas, obesidad, anticonceptivos orales, ¿sí? Sobre todo para los problemas venosos vasculares cerebrales, ¿sí? Perdón. Bueno, luego está la dieta, el sedentarismo, la hiperuricemia, son todos factores de riesgo. Y luego tenemos los factores hematológicos, enfermedad vascular periférica, infecciones mayores a 65 años, migraña, raza afroamericana, sexo masculino y hemoglobinopatías. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Bueno, que el primero son los factores de riesgo modificables, los de la izquierda, y los de la derecha son los factores de riesgo no modificables, ¿sí? Entonces, como conclusión, mayores de 65 años son el 70% de todos los ACV, ¿ok? Acuérdense, mayores de 65 años, 70% de todos los ACV. Eso es importante que lo tengan en cuenta. La edad como factor de riesgo también. Bueno, muy bien, seguimos con lo que sigue. Factores de riesgo hemorrágicos, de ACV hemorrágico, la hipertensión arterial, los anticoagulantes. Siempre preguntar que no esté anticoagulado el paciente, asegurarnos de eso. O la antiagregación también, ¿sí? Tanto los anticoagulantes como los antiagregantes, ¿ok? Y el alcohol, también siempre como factor de riesgo, y el tabaquismo, ¿sí? El alcohol produce debilidad vascular, así que es un factor de riesgo. Y el tabaquismo, de más está decirlo, se supone que todos lo sabemos. Bueno, acá les puse a modo representativo el polígono de Willis, después lo ven tranquilo. Fíjense, las arterias carótida interna, tanto izquierda como derecha, la cerebral media, la cerebral anterior, las comunicantes, la arteria oftálmica, la coroide anterior, cerebral posterior, cerebelosa superior, la arteria basilar, arterias puente, la protuberancia, arteria cerebelosa inferior y anterior, la arteria vertebral y la cerebelosa inferior y posterior y las espinales. Y más arriba decíamos el polígono de Willis y más abajo toda la circulación posterior. ¿Ok? Todo esto puede ser, así como cualquier parte del sistema, puede ser afectado por alguna ACV. Bueno, acá a modo representativo les dejo una foto de los territorios vasculares, ¿sí? Cerebral anterior a la izquierda, cerebral media y cerebral posterior. Es importante saber esto para entender si uno tiene un paciente en donde la resonancia o la tomografía muestra en qué lugar está la lesión, uno ya supone cuál es la vasculatura que ha sido afectada, qué territorio es el afectado según la imagen, porque se afectará obviamente la zona que irrigaba esa arteria. Bien, otra foto de lo mismo. Bueno, ACV aterotrombótico. ACV aterotrombótico. Acá vemos, en este caso, aterotrombo, o sea, un accidente de placa produce una lesión, una obstrucción, del vaso, y eso va a generar, esa obstrucción genera el accidente cerebrovascular isquémico de mecanismo aterotrombótico. Muy común la cerebral media. Acuérdense, cerebral media es un problema. Ahí de paso aprovechen la foto para ver las profundas, las lenticulares, cómo se meten en los ganglios de la base. Pero en este caso hablamos de la cerebral media. Bien, aterotrombótico, acuérdense, habitualmente es tamaño medio o grande el vaso afectado, tamaño medio o grande, topografía cortical o subcortical y localización carotidia o vértebro-basilar. Ese es el aterotrombótico, ¿sí? Bueno, hablando de carótidas, les cuento que es todo un tema la carótida. Hay mucha literatura, algunas, generalmente un par de líneas de trabajo donde se plantean diferentes enfoques, siempre salen artículos al respecto, pero bueno, en general es lo que les voy a mostrar ahora, a pesar de ciertas discusiones finas que siempre están en cuanto a los tratamientos, cuál es mejor, cuál es peor y así. Bueno, les muestro más o menos lo que hacemos acá. Fíjense, si la estenosis es del 50%, vemos si es menor al 50%, del menor al 50%, hacemos un control anual sin conducta activa. O sea, estenosis carotidia es menor al 50%, eso se ve por Doppler, lo podemos ver, nos van a informar qué tipo de estenosis tiene, menos del 50%, bueno, hacemos un control anual y vamos viendo que no progrese. Sin conducta activa, solamente hacemos controles imagenológicos.
Y hacia la derecha, si tienen más del 50% de obstrucción, cambia la cosa. Acá ya tenemos que ver si el paciente está asintomático, con ese mayor al 50%, o está sintomático, que cambia más todavía. Entonces, un paciente con una obstrucción mayor al 50% asintomático, se hace tratamiento médico, o sea, aspirina y hipolipemiantes, atorvastatina, rosuvastatina, etc. ¿Ok? Bueno, siempre bajando, atacando el LDL, ¿ok? Pero siempre antiagregante y hipolipemiantes. Y en caso de que sea sintomática, ahí ya es distinto. Ejemplo, un paciente que de golpe tiene una amaurosis fugaz, quiere decir amaurosis que no ve, ¿sí? Tiene una ceguera fugaz, o sea, no ve durante un rato, queda ciego y de golpe empieza a mejorar. Eso es muy sugestivo de estenosis carotidia, de alguna lesión, una ACV de causa carotidia, ¿ok? Muy, muy sugestivo. Entonces, en ese caso tuvo un síntoma o cualquier otro síntoma que pueda haber tenido manifestado por un foco neurológico, ahí y encontramos una estenosis mayor al 50% que puede ser atribuido por la localización de la lesión, que podemos ver en el ACV. El tipo de lesión puede ser adjudicado a la carótida, decimos que es sintomática y ahí hacemos un tratamiento invasivo, que es la endarterectomía carotidia o el stent carotidio. Y ahí está la gran discusión, cuál es mejor y cuál es peor. Les diría que en conclusión depende de varios factores, pero entre ellos el centro donde esté el paciente internado, qué experiencia tienen con uno o con otro. Pero bueno, en general la endarterectomía carotidia es preferible. En general tiene mayores ventajas. Pero bueno, el stent se usa en muchos casos, en algunos casos que no es un paciente que puede ser viable a hacer una endarterectomía, o sea, la endarterectomía es una microcirugía de la carótida. En ese caso, bueno, puede ser candidato a stent. O sea, los dos sirven, cada uno tendrá sus ventajas y desventajas en función del paciente y del centro donde esté internado el paciente, de la experiencia que tengan los médicos tratantes. Eso se evalúa, o sea, no es una pavada, sino que se evalúa qué tipo de experiencia tiene, qué éxito y qué fracasos tienen en los procedimientos, y ahí se ve un score y se ve si superan ese score, para bien o para mal, si es un centro de referencia o no, si puede ser viable hacerlo ahí. Para optar qué tipo de tratamiento. Bueno, entonces después abajo les puse un par de excepciones más en cuanto al tratamiento, pero quizás se excede a esta clase de semiología. Bueno, los cardioembólicos, acá acuérdense, cardioembólicos, siempre separen la palabra cardioembólicos. Sabemos que cardio, bueno, habitualmente es las FA, ¿sí? Las fibrilaciones auriculares, o sea, ahí está el problema, pero puede ser un aneurisma de la punta, en el Chagas, o que sea un ventrículo que haya tenido un infarto importante, que tenga una aquinesia de alguna de las paredes, todo lo que sea que un corazón quieto favorece la formación de trombos. El éxtasis sanguíneo hace que se coagule la sangre y eso predispone a la formación de trombos con su expulsión y émbolo y embolia, ¿ok? Bueno, ahí tienen una foto donde pueden ver perfectamente lo que ya más o menos habíamos hablado, o sea que valió la pena la introducción inicial que hicimos al inicio de la clase como para tratar de ver esto. Ya están más o menos familiarizados. Vayan siguiendo cómo va el émbolo y ahí donde impacta. Perfecto. Bueno, cardioembólico, presencia de trombo o tumor intracardíaco, cardioembólico. Entonces dentro del estudio de la ACV dijimos estaba la imagen del sistema nervioso, del cerebro, del encéfalo. Había varios tipos de imágenes que podíamos optar. Después teníamos el Doppler de vasos del cuello. Todo esto es rutina, rutina de estudio de una ACV. Y después tenemos, también dentro de la rutina, todo eso lo pedimos. Tenemos el ecocardiograma. Inicialmente se pide el ecocardiograma transtorácico, ¿sí? El que va por fuera del tórax y hace una ecografía cardíaca en busca de trombos, que no tenga trombos intraventricular o intraauricular, ¿sí? Intracardíacos. O puede ser, como dice ahí, un tumor intracardíaco, estenosis mitral reumática, porque todo esto que vamos a ver ahora son favorecedores de trombos, de formaciones de trombos, ¿sí? Estenosis mitral reumática, prótesis aórtica o mitral, endocarditis, puede ser una embolia cardíaca infecciosa, émbolos sépticos, que no sean coágulos, no sean trombos, sino émbolos sépticos, de una vegetación por una endocarditis, o sea, una infección de la válvula que desprenda esa acúmulo de proteínas y plaquetas que se desprenda y impacte, y a su vez genere ahí un absceso
cuando impacta, porque llegan todas las bacterias a otro territorio, en este caso el sistema nervioso. Entonces, ojo con las endocarditis, no siempre son infecciosas, pero bueno, en definitiva van a producir un impacto en el sistema nervioso. Una FA, fibrilación auricular, la enfermedad del nodo sinusal, aneurisma ventricular izquierdo, asinesia después de un infarto, dijimos, infarto agudo de miocardio menor a 3 meses, esto tiene riesgo de asinesia, hipoquinesia cardíaca global o disquinesia, ¿sí? Por diferentes etiologías. Pero bueno, el ecocardiograma nos va a informar todo eso y nosotros asumiremos que probablemente sea la fuente embolígena. Bueno, ¿cuándo sospechar un ACV cardioembólico? Acá tenemos ciertos signos indirectos para sospecharlo. Cuando la localización es cortical, que es paciente con afasia aislada, sin hemiparesia o síndromes aislados de la arteria vertebral, de la arteria cerebral posterior, síntomas durante la vigilia, en relación con la actividad física habitual, recuperación rápida de un síndrome hemisférico mayor. ¿Por qué? Porque en este caso no es una placa de colesterol que quedó impactada ahí, sino que es un coágulo y eso puede disolverse y se va. Y ahí retorna rápidamente la circulación. Crisis comiciales al inicio, porque como pueden ser corticales, ¿sí? Dijimos al principio, siempre que se afecta la corteza hay un riesgo mayor de tener una crisis comicial, o sea, una convulsión. ¿Ok? Isquemias al inicio, dice ahí. Isquemias en varios territorios vasculares, esto es típico, como hemos visto la primera resonancia con difusión llena de manchitas blancas, si se acuerdan, eso es típico de un ACV cardioembólico. No es una obstrucción vascular única, sino que van llegando, de todos lados van llegando émbolos. Forma de cuña en las neuroimágenes también habla a favor de que sea cardioembólico. ¿Okay? Bueno, los lacunares, acá tenemos lacunares y ahí está ven las perforantes, eso es típico de los ACV hipertensivos. Por hipertensión arterial genera en arterias ya enfermas, que son estas perforantes que se pueden enfermar con lipohialinosis de la arteria, ahí puede generar una debilidad vascular y con la hipertensión arterial se rompen y ahí hace la isquemia. ¿Ok? Infarto lacunar se llama enfermedad oclusiva de pequeño vaso lacunar. Pequeño vaso en este caso, ¿sí? Y lo pueden ver ustedes que son muy finitos. Infarto de pequeño tamaño, menor a 15 milímetros en el territorio de una arteria perforante cerebral, suele ocasionar un síndrome lacunar, que es hemiparesia motora pura, síndrome sensitivo puro, síndrome sensitivo motriz, hemiparesia ataxias, disartria, mano torpe. Todo esto es la clínica sugestiva de infarto lacunar. Pacientes con antecedentes de hipertensión, eso es muy importante, o cualquier otro factor de riesgo cardiovascular, siempre en ausencia de otra etiología. Las ateromatosis y las lipohialinosis son las causas más frecuentes de daño vascular y se localizan por orden de frecuencia en el putamen, la base pontina, el tálamo, brazo posterior de cápsula interna y núcleo caudado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos con la que sigue. Infarto cerebral de etiología indeterminada, verdaderamente criptogénico. Siempre que hablamos de criptogénico en medicina, hablamos de algo encriptado, quiere decir algo oculto, que no podemos saber la etiología, ¿sí? Hay muchas patologías del hígado, etcétera, etcétera, que son criptogénicos, ¿sí? Luego de un exhaustivo estudio se descartaron aquellos de causa aterotrombótico, embólico, lacunar y de causa inhabitual. Todo eso se descartó, entonces se llama criptogénico, ¿sí? Que son los de etiología indeterminada. Coexistencia de más de una posible etiología, entonces la etiología es indeterminada porque tenemos varias etiologías, no podemos decir cuál de todas fue, entonces queda como indeterminado, no podemos desempatar. O que en otro caso puede ser un estudio inadecuado o insuficiente, eso es conveniente aclarar. Entonces poner en la historia clínica infarto cerebral de etiología indeterminada por falta de recursos para estudio o lo que sea, es diferente a un paciente que se le buscó todo y no se encontró la causa. Porque el médico que siga o el centro donde haya sido derivado continuará con el estudio. Es importante aclarar, le cambia el pronóstico al paciente. Bueno, ¿cuál es la clasificación clínico-topográfica tradicional que usamos? Síndromes lacunares, es oclusión de perforantes, dijimos recién, infarto en el territorio de la arteria carótida interna, ¿sí? En el territorio de la arteria carótida interna, cuando la arteria carótida interna se obstruye, es mucho más grande el infarto, porque todas las ramas de esa arteria van a estar comprometidas. Infarto del territorio de la arteria cerebral media, bueno, es una arteria mediana y tiene su territorio
interesante también que se afecta, ¿sí? Pero un poco menos que la carótida. Infarto de la arteria cerebral anterior, infarto de la arteria coroide anterior, del territorio vértebro-basilar y de infartos de territorios frontera. Territorio frontera habitualmente es cuando tenemos hipoflujo. Un paciente con hipoflujo, les había dicho que tiene una placa de ateroma, supónganse, y hay una hipotensión arterial sostenida, una cirugía prolongada que estuvo hipotenso mal reanimado durante la cirugía, o un shock hemodinámico, etcétera, etcétera, hipovolémico, perdón, ahí vamos a tener probablemente algún infarto de territorio de frontera. Territorio de frontera es la unión entre la sustancia gris y blanca, ese límite frontera. Ahí es más débil la circulación y por eso se infarta primero. Y da una imagen característica. Es más raro, por eso no lo puse, pero sepan que está dentro de la clasificación. Y bueno, finalmente acá les dejé para que vean la clínica de la arteria cerebral media, de la cerebral anterior, de la coroidea anterior. Y vamos con esto. Entonces, diagnóstico. Seguimos con el diagnóstico. Historia clínica. Siempre la historia clínica. Quien bien interroga, bien diagnostica. Ya les dije en la otra clase. Signos vitales. ¿Por qué? Obviamente, primero, la palabra dice signos. Bien, vitales. No es una pavada que diga vitales. Justamente nos marca el riesgo de vida que puede tener el paciente. Y podemos ver otras cosas. Por ejemplo, que esté muy hipertenso. Sirve para muchas cuestiones en el tema del ACV, tanto como etiología como para complicación del tratamiento. Acuérdense que siempre que hay un ACV, independientemente de que la causa haya sido hipertensión, siempre que hay un ACV, los pacientes quedan hipertensos por un mecanismo de regulación cerebral vascular, que ya lo van a ver en hipertensión endocraniana, que se llama reflejo de Cushing, no síndrome de Cushing, sino reflejo de Cushing, que lo que hace es hipertensar al paciente para poder pelear contra una obstrucción intracraneal, ¿sí? Para que el vaso tenga buena presión de perfusión cerebral, buena presión intravascular para poder perfundir bien al cerebro. Eso ya lo van a ver, pero se llama reflejo de Cushing, ¿ok? Bueno, examen neurológico siempre, electrocardiograma y placa de tórax, frente y perfil, electrocardiograma y los signos vitales para ver un pulso de FA. Si el paciente tiene una FA, un ritmo de fibrilación auricular, ahí cambia la cosa tanto por pulso o por electro, ahí cambia. ¿Por qué? Les voy anticipando, la FA se anticoagula, el resto de los ACV, salvo que tenga alguna patología, un trombo intracardíaco, todo el resto es antiagregación, aspirina o clopidogrel y algún hipoglipemiante, como los que habíamos visto para la carótida. O sea que anticoagular versus antiagregar cambia mucho, tanto para el tratamiento como para las complicaciones que puede tener ese paciente. No es lo mismo estar anticoagulado que antiagregado. Ejemplo, un paciente que se anticoagula no se puede golpear, no se puede hacer deportes de contacto, tiene que tener mucho cuidado en su vida, ya lo limita mucho, pero bueno, tiene también sus ventajas que le permite vivir y estar mejor, obviamente. Pero bueno, siempre hay que estar, además de los riesgos de sangrado independientes que hay, ¿no? Pero siempre hay que poner riesgo-beneficio, el riesgo versus el beneficio. TAC de encéfalo. Obviamente, tomografía de encéfalo sin contraste inicialmente, ecodoppler de vaso del cuello. ¿Por qué inicialmente la tomografía? Bueno, dijimos para buscar primero que no tenga sangre. Por eso siempre primero la tomografía y después definimos el tratamiento. No podemos dar aspirina y decir, no, te doy la aspirina antes de la tomografía si ganamos tiempo. No, porque puede tener sangre. Y si tenía sangre, la aspirina lo hace sangrar más. ¿Ok? Entonces hacemos la tomografía. Rápidamente tiene que hacerse la tomografía. ¿Sí? Apenas llega el paciente, ya en los primeros minutos hay que ya pedir una tomografía, lo revisamos y tomografía. Si no tiene sangre, vemos que hay signos de isquemia. Si es muy agudo, les aviso que no se ve en tomografía. Y capaz que a las 24 horas empezamos a ver esos signos que veíamos de los surcos borrados, ¿se acuerdan? Se veía más oscuro. Bueno, quizá en un control a las 24 horas podemos verlo. Pero por lo menos sabemos que sangre no tiene y que tiene clínica de ACV isquémico y bueno, ya ahí podemos empezar a actuar. ¿Ok? Bien, Doppler de vaso del cuello y resonancia del cerebro con difusión T1, T2 y FLAIR. Son las otras secuencias que se piden, pero la difusión es clave. ¿Ok? Si sospechamos sangre, gradiente de eco. Y no tenemos tomografía o sospechamos un sangradito muy chiquito, pedimos gradiente de eco. ¿Ok? Bueno, fíjense acá un resumen de los estudios. Arriba de todo un electro buscando fundamentalmente signos de FA.
que ahí de hecho podemos verlos. Abajo vemos el transductor buscando un Doppler de la carótida. Es un estudio no invasivo, es una ecografía con un gel en el cuello. Ahí se ve la carótida. Y a la derecha podemos ver un ACV isquémico de la cerebral media, fíjense, del lado izquierdo. Acuérdense que es izquierdo, todo eso negro. Lo que vemos negro, ¿sí? Ese es un ACV isquémico de la cerebral media. Arriba, a la derecha de la foto, podemos ver un ACV hemorrágico, sangre con volcado intraventricular, ¿sí? Desplazamiento de línea media hacia la derecha, muy complicado ese paciente. Y abajo podemos ver un ACV probablemente hipertensivo, ¿sí? Se ve la difusión como capta, como restringe la difusión en la fotito de abajo a la derecha, bien blanco. Por eso es importante saber que esto es una técnica de difusión y no es una tomografía, porque la difusión se ve blanca por resonancia. La tomografía, lo que vemos blanco en tomografía es sangre, ¿ok? Sangre aguda. Entonces tenemos que estar de acuerdo en qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Y ahí impresiona también en la de la difusión, ahí a la derecha, parece haber otro foquito más, pero podría ser artificio, que a veces el artificio puede confundir un poco, artificio de la técnica, ¿sí? O que sea también una embolia que haya tenido. Bueno, entonces como último comentario, lo que está en auge actualmente es en el ACV agudo, es así como en el infarto, la colocación de stent y actuar rápidamente, ¿sí? Siempre el tiempo de ventana, etcétera, etcétera. El tiempo es oro, el tiempo es cerebro. Entonces ahora tenemos que actuar rápidamente en los pacientes. Tenemos la posibilidad dentro de las 4 horas y media de poder trombolizar a un paciente. Bueno, obviamente es todo un capítulo, no es para ahora, pero sepan que tienen que estar muy atentos en la pesquisa clínica. Después veremos quién lo maneja, pero ustedes por lo menos tienen que saber que no pueden obviar un ACV y que les pase por las narices un ACV y no tratarlo. Hay que estar muy atentos, estar muy finos con el diagnóstico y siempre tenerlo presente y activar todo lo más rápido posible, sobre todo si llegó dentro de las 4 horas y media el paciente, ¿ok? Eso es lo más estandarizado. Después hay otros casos donde se puede hacer otras cosas, pero es mucho más complejo. Bueno, chicos, creo que hemos más o menos hablado del tema. Lean, esto es una clase, pero hay que leer un poquito más de la clínica, de los síntomas de los síndromes lobares, por eso no me detuve mucho, porque eso supongo que lo verán más adelante. Y bueno, los dejo y nos escucharemos en otra clase. Bueno, saludo para todos y gracias por escuchar.